una mesa, no se come más alrededor de la mesa. El adolescente está chateando con sus amigos o está con la PlayStation en su cuarto. El más chiquito está jugando allí junto a la mesa, viendo, no sé, unos videojuegos, o está cada uno con su televisor, o está cada uno con su celular, o está cada uno, pero nadie comparte el lugar de la transmisión también, de las historias compartidas, de las vivencias, de los sentimientos, de las historias familiares, esas vacaciones compartidas. Aunque el más chiquito no haya estado, sabe de aquellas vacaciones que todos los demás pasaron con un gozo profundo del corazón. Entonces fíjense que estas crisis de las transmisiones afecta entre ellas a la familia y afecta también a la escuela y afecta a otras instancias que no sé cuántas más podríamos enumerar en una sociedad donde una de las instituciones que ha quedado en pie es la escuela. Entonces estamos ante una sociedad que reclama de sus escuelas que sea una institución omnipotente. Una institución omnipotente, y reclamándole eso no consigue otra cosa que simplemente una gran impotencia. Esto que pretendemos omnipotente termina quebrado, termina sin energías para hacer sus tareas básicas y elementales, absolutamente impotente para cumplir su cometido, por una sobrecarga. Pero si no la hace la escuela, ¿quién? Fíjense que recién escuchábamos con mucha certeza de las tareas asistenciales. Fíjense que en la doctrina social de la Iglesia, lo decía muy claramente Juan Pablo II, cada uno cumple en su obligación de participar y en su derecho a participar, haciendo bien lo que tiene responsabilidad de hacer. Aquel que hace bien lo que tiene que hacer, ese cumple con su deber de participar. Pero cuando los tiempos lo reclaman, puede suceder que no alcance con hacer bien, no alcanza con hacer bien lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que ofrecer un plus. Y si el sistema educativo, que al sentir de algunos, y a Dios gracias no de todos, está quebrado, el sistema educativo argentino, me decía en un llamado telefónico un colega del profesor Rangel, del sistema educativo, de la Academia de Educación, quizá exageradamente, o del doctor, está quebrado, quizá con exageración. Sin embargo, si no fuera por estos docentes que casi con una heroicidad no muchas veces reconocida están dando un plus vocacional y profesional, no podríamos sostener el día a día de nuestras escuelas cuando hay un gran ausentismo, cuando simplemente la escuela es receptora de todos los dramas que atraviesan la sociedad, pero es caja de resonancia de los dramas que atraviesan nuestra sociedad. El otro día, cuando veíamos al director técnico de la Selección Nacional, no puedo menos que mencionar, hacer una obligada alusión al Mundial en este día. Fíjense los abrazos y los besos que llamaban la atención a periodistas de otras latitudes, ¿no? ¿Cuánto abrazo y cuánto beso? ¿Cuánto abrazo y cuánto beso? ¿Qué puede significar? Cada uno, digamos, piense lo que mejor le parezca. Pero a mí les comparto lo que me hacía sentir. Por un lado, a quienes abrazaba y besaba son millonarios como él o más millonarios que él. Eso puede estar hablando de ciertas carencias afectivas en los beneficiarios de esos abrazos. No me meto en eso, pero me ayudaba para presentar una cuestión que es las múltiples pobrezas. Porque muchas veces identificamos pobreza con una situación económica, y hoy una categoría mucho más amplia, abarcativa, y que no habría que dejar de ver y de observar, es que la pobreza es múltiple, no solamente en sus causas, sino en sus manifestaciones. Yo puedo tener una cuenta bancaria abultadísima y sin embargo estar en muchos aspectos fundamentales para mi condición humana en situación de pobreza. Y eso es muy importante. Pero hacía mención a esto de los abrazos. Fundamentalmente, podríamos hablar de otras cosas. El tema de la adicción.
¿no? Podríamos, pero no, la dicción es no palabra. Cómo se necesitan otros gestos para expresar cuando no hay palabra. Y cómo también podríamos vincularlo con el poner el cuerpo. En una sociedad donde los jóvenes ponen el cuerpo, para bien y para mal, para la fiesta, para el baile, para el deporte, para la recreación, pero ponen el cuerpo también para cosas que le hacen daño. Los tatuajes, la droga, la violencia, la agresión. El cuerpo interviene mucho en la vida del joven y del adolescente de hoy. Tampoco quería hacer mención. Quería hacer mención a esto de, acompañando la interpretación del porqué de esos gestos, para agradecer, decía el director técnico de la selección, y en un reportaje que le hacía a La Nación Deportiva, decía, fíjense, yo amo a mi equipo. Amo a mi equipo, amo a mi equipo. Como que repetía este concepto, amo a mi equipo. Y hablaba también de feeling, hablaba de sentimiento, hablaba del clima que se había logrado en ese equipo. Y fíjense que si uno va a compararlo con lo que se esperaba de la escuela, cuando la escuela, esta escuela que recordamos y que muchas veces sufre también por una especie de disparidad de expectativas. No sé si soy claro. Disparidad de expectativas. Seguimos buscando de la escuela una escuela que fue gloriosa, que cumplió en una etapa de su existencia, es una hija de la modernidad, aunque su origen, diríamos, es anterior, cumplió, y entre nosotros sobre todo, cumplió una tarea fenomenal, ciclopia, también heroica, transformadora, constituyente de este país que somos. Y sin embargo, si seguimos esperando aquello, no vamos a quedar sino defraudados. ¿Por qué? Porque entre aquellas cosas que se esperaba de la escuela era una cierta asepsia afectiva. Una cierta asepsia afectiva. Y hoy, si vos querés acercarte a un niño, a un joven de este tiempo con asepsia afectiva, no vas a lograr el más mínimo aprendizaje. Y las neurociencias dan cuenta de esto también. No es solo la praxis, porque aún rigiendo oficialmente la asepsia afectiva, cualquier maestra siempre demostraba tiernamente su cariño a cualquiera de los niños. Y tenemos miles de ejemplos de esto. Entonces, esta escuela que pretendía también una cierta neutralidad axiológica, neutralidad que fue imposible, aún por más que se pronunciara así la doctrina oficial de la escuela. Sin embargo, hoy, si la escuela siguiera pretendiendo ser neutral en lo axiológico, nuestro país está acabadamente perdido, porque uno de los lugares claves de la transmisión de valores es la escuela. Cuando muchos están perdidos y cuando además los modelos que bajan de la clase dirigente a veces son tan negativos y se instauran y con potencia, y los medios de comunicación que se autodefinen como de entretenimiento y sin embargo cumplen para bien y para mal una función notable de educación, y que cualquier docente eso lo palpa y lo contempla al día siguiente nomás de determinados programas. Nadie puede decir que los medios no son educativos. Y si no tomamos todos bajo nuestra responsabilidad, cada uno desde su lugar, la transmisión, y la transmisión no solamente discursiva de valores, sino testimonial, es imposible cumplir con nuestra tarea de tener una sociedad educada. Por eso creo que debiéramos superar, para bien de la escuela, esta identificación entre educación y escuela. Debiéramos superar esa identificación que no hace otra cosa que tornar a la escuela chivo expiatorio de todo lo que otros no hacen. Se pone sobre sus espaldas lo que otros alegremente dejan de hacer. Es una sociedad que ha experimentado, fíjense, el año pasado, el cierre durante un mes. ¿Qué ha pasado? Por un lado, sorprendentemente, nada grave. Nada grave. Uno podría haber pensado, un mes en las casas, ¿qué van a hacer los papás? ¿Qué van a hacer? Sin embargo, los chicos volvieron serenos, contentos, los papás tuvieron algún contratiempo, pero sin embargo, nada grave. ¿Estaríamos en condiciones de sostener el cierre de nuestras escuelas durante un año? ¿Qué haría esta sociedad y cualquier sociedad
con sus escuelas cerradas para estos niños y para estos adolescentes. No tenemos plan B, la sociedad no tiene plan B, los clubes han colapsado las familias, aquella mamá que se quedaba con sus hijos. ¿Cuántos adolescentes hoy aún en Barrio Norte viven solos? Papá formó una nueva familia, mamá quizás también, viven solos, aún en situaciones, diríamos, económicamente favorables, y sin embargo con una gran sensación de abandono que repercute también en ellos, como los niños, en situaciones absolutamente desfavorables en su autoestima, en su valoración de sí mismos. Por tanto, quisiera decirles que hay múltiples situaciones de pobreza, como ustedes bien saben. Quisiera decirles que el 70% de los menores de 14 años en nuestro país viven en situación de pobreza. Ya esta mañana nos han abrumado con estadísticas y no quisiera reiterarlas. Que 400.000 niños tienen que trabajar y que eso implica en algunos no ir nunca a la escuela y en otros casos ausentarse con casi habitualidad. Por tanto, estamos en una situación complicada. Y sin embargo, y en eso reitero, creo que todos tenemos la sensación de contar con docentes magníficos, que si la situación no es todavía peor, es porque han puesto mucho con generosidad de su parte. Que contamos también con adolescentes que en el sentir a veces de la divulgación son sumamente problemáticos y sin embargo uno en contacto directo con ellos, el año pasado recorrí 55 colegios de los barrios más variados de Buenos Aires, barrios que a veces entre uno y otro hay 10 años de expectativa de vida, como la hay entre Mataderos y Barrio Norte, por ejemplo. Hay estudios sobre el impacto de la educación en la salud que son abrumadores. Sin embargo, esos jóvenes nos sorprenden con su capacidad crítica, nos sorprenden con su bonomía, nos sorprenden con su capacidad de compasión hasta para con el mundo adulto. Por tanto, yo les diría, vale la pena encarnar cada uno desde ese lugar, personalmente, institucionalmente, desde las empresas, desde los centros educativos, cada uno encarar este deseo de seguir ayudando, de seguir poniendo el hombro, de seguir apostando a la educación. Pero no hay mejor ayuda que la ayuda organizada. No hay mejor ayuda que la ayuda organizada. Por tanto, en la medida que podamos sumar los esfuerzos individuales, a instituciones, a fundaciones, a ONG, a todos los que están trabajando por hacer algo desde un plus del corazón, por mejorar la situación de nuestra patria, enhorabuena, y será, digamos, aunque a veces no lo notemos, aunque no sea reconocido, algo sumamente favorable para nuestra patria. Imaginen ustedes que para Belgrano, que fue llamado antes que San Martín padre de la patria, él en uno de sus escritos dice que los padres de la patria son los docentes. Ojalá entonces que reciban siempre nuestro aliento y nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias.